presente en estos principios. El de no regresividad, también se denomina principio de irreversibilidad, tiene que ver con que una vez que los derechos han sido reconocidos, el Estado no puede desconocerlo, asumiendo que hay situaciones de excepción, pero que esas también están normadas, de cuando el Estado puede suspender el ejercicio de ciertos derechos, pero según el marco internacional hay toda una serie de normas que tiene que cumplir. Por ejemplo, lo que está pasando hoy día en Siria, hay un estado de excepción, pero eso se supone que está acordado, se tiene que definir. Otra cosa es lo que ocurre en la práctica, efectivamente, pero que Siria seguramente va a ser interpelado porque ha hecho abuso del periodo de excepcionalidad. ¿Ya? O sea, hay normas por las que los estados pueden poner en entredicho ciertos derechos y hay algunos que nunca pueden ser puestos en cuestión. ¿Ya? Y el máximo de los recursos disponibles es un principio que se aplica generalmente en las políticas públicas y tiene que ver que hay un mínimo, un estándar que se debe considerar en la elaboración de políticas públicas con enfoque de derechos humanos, en donde el Estado se compromete a eso, la mayor cantidad de recursos que pueda tener para desarrollar esa acción. ¿Ya? Y por último está el principio pro persona, o también que se conoce como principio pro homine, en donde se reconoce que se tiene que aplicar la norma que mejor defienda los derechos de las personas, que den mayores garantías para el ejercicio de derechos. Entonces esto es súper importante porque de repente se producen colisiones de derechos. Entonces, en esa concepción si se produce una colisión, es decir, que hay dos derechos que están siendo confrontados, la resolución de cuál es que se aplica es el que tiene que dar mayores garantías de respeto a la persona. Ese es el principio pro. Entonces, con esto, aquí quería exponerle un poquitito más en detalle el principio de igualdad y no discriminación que nos va a permitir entender lo que sigue. El marco internacional de los derechos humanos, cuyo principal instrumento es la Declaración Universal del año 48, a la que la mayoría de los países adscriben, ha generado una serie de organismos que se conocen como comité. O sea, después de la declaración hay una serie de pactos. Ustedes, por ejemplo, tienen en su asiento el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ¿ya? Que por ejemplo ahí se garantiza el derecho a la educación, que ahí lo pueden mirar después con más detalle. Y hay comisiones que se dedican a interpretar cómo se deben aplicar estos pactos. Y esos son los comités que tienen distintos nombres y ellos elaboran unas observaciones generales. Acá está la observación número 18 del Comité del TES que habla sobre no discriminación. Entonces aquí del año 89 describen qué es lo que se entiende por el principio de igualdad y no discriminación. Entonces es el que prohíbe toda distinción, exclusión, restricción o preferencia que se base en determinados motivos. ¿Como cuáles? Como la raza, el color, el sexo, el idioma, la religión, la opinión política o de otra índole de origen nacional o social, o posición económica, el nacimiento, cualquier otra condición social que tenga por objeto o por resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas. Entonces, aquí como yo les decía, es importante que primero hay una comparación entre dos grupos. Hay algunos que se le están otorgando ciertos derechos y yo puedo comprobar que a otros por una condición que no corresponde se le está dando un trato diferenciado. El resultado es que menoscabo el reconocimiento, el goce al ejercicio de sus derechos, por lo tanto causó perjuicio, y el efecto es negativo, independientemente de si yo lo pensé, porque ha ocurrido, y eso se ha demostrado con ciertas políticas públicas que nunca se pensaron que iban a causar discriminación, pero en la práctica generaron una discriminación de base. ¿Ya? Entonces, esto es importante porque después vamos a ir viendo con esta concepción cómo podemos ir mirando nuestro sistema educativo. ¿Cómo se aplica el principio de igualdad y no discriminación? Entonces, es importante que nosotros reconozcamos que hay ciertas obligaciones que los estados tienen cuando reconocen este marco, ¿ya?, de los derechos humanos. En primer lugar, la primera obligación del Estado es respetar. Es decir, no puede impedir el acceso o realización de ciertos derechos. Y por ejemplo, nosotros en el instituto hemos estado recibiendo denuncias con respecto a la población del norte, en Antofagasta, que no han tenido derecho a la manifestación, a la participación, se les negó el derecho. Entonces, no, pero además lo más insólito es la
argumentación que dieron, que era como para que no los discriminaran, porque lo iban a discriminar a la gente al verlo en la calle, ellos decidieron no otorgar el permiso para hacer la manifestación. Para que no te discriminen, yo te discrimino primero. ¿El año pasado eso? No, pero este año también, han habido 2 intentos, sí. No, pero además a uno nos llegó la información era el Día Nacional. Yo no me acuerdo bien si era de Colombia o de Bolivia que iban a hacer, pero tenían una fiesta preparada, así como un desfile, y no les escribieron. Entonces es muy insólito el argumento de la intendencia, es como, ya que te van a discriminar, yo como te discrimino primero y no te dejo hacer, no te permito hacer la manifestación, ¿ya? Por otra parte, el Estado está obligado en materia de derechos humanos a proteger, es decir, cuidar que otros no priven a nadie del acceso al derecho. Piensen entonces todo aquí lo que puede haber en relación a lo que pasa con las Fuerzas Armadas de orden de seguridad, cómo que son aparatos del Estado, cómo cumplen con esta función, ¿ya? Realizar, que es decir, generar las condiciones efectivas para que se puedan ejercer los derechos. Y la última obligación es promover, que a veces se olvida, que es una función del Estado en materia de derechos humanos que tiene que ver con difundir los derechos para que la ciudadanía pueda ejercerlos y exigir su cumplimiento. Entonces, si nosotros hacemos el vínculo con lo que ocurrió con este video que yo les mostré, uno se da cuenta de cuánto estamos al debe en la promoción, que las personas no sepamos cuáles son nuestros derechos. Entonces, en relación a las obligaciones en materia de los derechos económicos, sociales y culturales, que es el pacto de color verde que tienen el PIDES que nosotros decimos, se señala que para que se cumplan algunos de los derechos es importante que tenga estas características: la disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y adaptabilidad. Ahí están las definiciones, y lo que yo coloqué aquí en este color como café obedece a la observación general número 13 del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que dice relación con el derecho a la educación. Entonces, por eso que ahí está el ejemplo. El Estado se compromete a que tienen que haber instituciones y programas en cantidad suficiente para acceder a la prestación, que sea la de salud, la de educación, pero ahí está la identificación en relación a educación. Es decir, tienen que haber programas de enseñanza en cantidad suficiente en el ámbito por parte del Estado, ¿ya? Accesibilidad, es decir, el Estado debe asegurar condiciones de inclusión respetando el principio de no discriminación, tiene que haber accesibilidad material, pero también económica. Entonces, pensando en la educación, tienen que haber programas de enseñanza que deben ser accesibles a todos, sin discriminación por parte del Estado. En la aceptabilidad tiene que haber pertinencia y calidad en función del grupo al que se dirige, es decir, tienen que ser adecuados culturalmente y de buena calidad. Entonces nosotros necesitaríamos programas de estudio y métodos pedagógicos que sean pertinentes culturalmente, de calidad, pensando en los estudiantes y cuando también proceda con las familias de nuestra educación. Y el de adaptabilidad, que las prestaciones deben ser flexibles, adaptadas a las comunidades, a las distintas comunidades, tanto territoriales, culturales y sociohistóricas, y por lo tanto el sistema educativo debería tener la flexibilidad necesaria para dar cuenta de esta diversidad, ¿ya? Entonces, ¿por qué me interesaba mostrar esto? Para que veamos que lo que nosotros podemos estar exigiendo personas no es una idea que somos unos súper utópicos, así que estamos soñando con algo que parece imposible. O sea, esto es lo que Chile se ha comprometido a hacer porque ha ratificado estos tratados, ¿ya? Entonces, por eso para nosotros es importante mostrar que aquí nosotros podríamos tener una acción de mucho mayor monitoreo y exigibilidad al Estado de que se cumplan. Y desde la interculturalidad, lo que nosotros observamos es que hay dos grandes tensiones a este marco que nosotros denominamos internacional de los derechos humanos. Por una parte, el universalismo y pluralismo cultural, que es señalar respeto el carácter universal de los derechos humanos al mismo tiempo en que tengo que ser capaz de reconocer la diferencia cultural. Entonces, aquí hay siempre una disyuntiva, y voy a poner dos ejemplos como clásicos. Uno, el Estado ha tenido algunas dificultades para implementar la ley de violencia de género en Rapa Nui, porque los Rapa Nui tienen una manera de resolver eso, que es mediante un consejo de ancianos en el que participan puro hombre. Entonces, ¿le respetamos al pueblo Rapa Nui que él tiene una manera distinta de resolver los conflictos? ¿O garantizamos
los derechos de las mujeres, porque Chile ha firmado todas las convenciones contra la violencia hacia las mujeres. Ahí hay una disyuntiva. Las niñas y niños gitanos se retiran rápidamente del sistema escolar, 14, 15 años. Es su cultura, se casan muy tempranamente, por lo tanto nos da lo mismo su ejercicio del derecho a la educación, o el Estado tiene que hacer algo por esa población que en la región metropolitana se concentra principalmente en la cisterna. Esas son disyuntivas. Desde el marco de los derechos humanos nosotros decimos, están primero los derechos, porque no toda cultura es respetable por sí misma, ni todas las tradiciones. Las culturas se transforman, se modifican, y por lo tanto, si hay una vulneración de derechos, el Estado debería intervenir. ¿Ya? Pero esa es una tremenda tensión. Entonces, ¿cómo garantizamos el principio, los que yo le decía, el principio de igualdad de discriminación, máximo de recursos disponibles, de progresividad, para que vean cómo se tiene que armar, digamos, el argumento cuando uno quiere exigirlo. Y por otra parte, el de la diferencia y la diversidad, es decir, ofrecer un programa de estudio para que todas las niñas y niñas estén, digamos, juntos, o proponer programas que reflejen la identidad cultural de cada uno, o lingüística. Y ahí yo creo que nosotros como mesa tenemos que hacer un esfuerzo por posicionarnos en esto. Quizás a cómo se ha ido desarrollando la educación intercultural en Chile no nos ha permitido ver, bueno, cómo construimos lo común. Porque nosotros no consideramos que pueda haber una escuela para cada diversidad. O sea, no puede haber una escuela para los migrantes, otra para los indígenas, otra para las personas con discapacidad, otra para... No, o sea, ¿cómo construimos la escuela común? Entonces quizás es bueno, nosotros consideramos en el instituto que es bueno poner esto en el centro de nuevo. ¿Qué es esta educación pública? ¿Qué es lo público? ¿Qué es lo común? Pensando en este gran común que yo les presenté con la tridimensionalidad. Acá entonces, lo que hicimos fue hacer una tabla resumen de todos los instrumentos internacionales que Chile ha ratificado que nos permiten hacer los vínculos con interculturalidad. Entonces, la declaración es una declaración y no es eso, una declaración, una demostración de buenas intenciones, pero lo que te permite hacer exigibles esos derechos son los pactos y las convenciones que abajo están. ¿Ya? Entonces, por eso que esta no tiene fecha, porque en el año 48 y todos los países firmantes de esa declaración la asumieron. Pero estos otros son los que nos permiten ir y decir al Estado, mire, usted hizo esto. Entonces, tenemos la Convención relativa a la lucha contra la discriminación en la esfera de la enseñanza en el 60, la de eliminación de formas de discriminación